peor día de mi vida comenzó de la forma más inesperada cuando hice un viaje para visitar a mi abuelo cerca de Omaha, Nebraska. El primer problema con el que me encontré fue la falta de señal de celular en ese lugar tan remoto. Sin internet, mi GPS empezó a fallar y nunca he sido muy bueno leyendo mapas. Además, prácticamente no había señales de tráfico en ninguna parte, y las pocas que había estaban en tan mal estado que apenas se podían leer, incluso si reducía la velocidad al pasar junto a ellas. Así que, al final, tuve que detenerme en la casa de un hombre para pedir direcciones, y el hecho de que no parecía saber de qué lugar estaba hablando no me dio mucha confianza. Mencionó conocer una casa vieja, al final de un camino de tierra, tal vez a 1 o 2 millas de la suya. Dijo que no sería fácil de encontrar, pero estaba aproximadamente 75% seguro de que estaba cerca. Así que me dirigí en la dirección que me indicó, con la esperanza de llegar a la casa de mi abuelo antes de la hora del almuerzo. Unos minutos después, vi un desvío hacia un camino de tierra que pensé que podría ser el que mencionaba, pero después de conducir por unos minutos no vi ninguna casa ni nada, así que supuse que me había equivocado de camino. No es sorprendente considerando lo mal que estaba la infraestructura, pero aún así fue bastante frustrante. Pero entonces, por suerte, vi un camino de entrada de repente y me ilusioné pensando que era la casa de mi abuelo. No lo era, ya que había un grupo de hombres con una furgoneta y un coche, todos de pie, conversando, y mi abuelo no era de tener compañía. Pero al menos pensé que podría preguntarles por más indicaciones. Así que eso hice, pero en el segundo en que giré hacia el camino de entrada, noté que los hombres comenzaron a ponerse un poco nerviosos. Uno de ellos se apartó inmediatamente del pequeño círculo que formaban, y otro comenzó a mirar alrededor, como si esperara que llegaran otras personas o algo así. Me di cuenta de que acababa de interrumpir algo privado, pero no me di cuenta del peligro en el que había entrado. Justo cuando detuve el coche, oí a uno de los hombres decirle algo a otro como, «Ya voy contigo». Aparté la vista de ellos por un segundo mientras buscaba el mapa de carreteras que tenía. Justo cuando detuve el coche, oí a uno de los hombres decirle algo a otro como, «Ya voy contigo». Aparté la vista de ellos por un segundo mientras buscaba el mapa de carreteras que tenía. Entonces, cuando volví a mirar, lo único que vi fue un arma apuntándome a través de la ventana del conductor. Me doy cuenta ahora de que, en los pocos segundos que siguieron, solo estaba esperando a que el tipo apretara el gatillo. No puedo recordar haber pensado en nada más que en pistola, pero no me moví, solo me congelé. No intenté retroceder ni agacharme ni nada, solo esperé que todo se volviera negro, como en un documental de naturaleza cuando un ciervo es atrapado por un tigre o algo así, y simplemente se quedan quietos, pensando, bueno, esto es todo. Segundos después, oí al hombre con la pistola decir, apaga el motor. Luego, cuando lo hice, siguió con sal del coche. Hice lo que dijo, sintiendo que mis rodillas temblaban un poco al salir al suelo de tierra. No pensé que podría tener más miedo, pero estaba equivocado, porque cuando otro hombre habló después, sentí que honestamente podría haber hecho un desastre en mis pantalones. Este tipo solo dijo, es un policía, hombre, solo dispárale y vámonos de aquí. Eso me despertó de estar todo congelado y en silencio de miedo, y comencé a decir, no soy un policía, lo juro por Dios, no soy un policía, solo estoy buscando la casa de mi abuelo, por favor no me disparen, por favor no soy un policía, por favor créanme. Todo salió en una sola oración frenética, y realmente no puedo escribirlo todo aquí, pero estaba tartamudeando, temblando, mi voz se quebraba, simplemente era un desastre. Creo que fue el mismo tipo quien dijo, está mintiendo, solo mátalo, no podemos perder la carga. Eso fue la única pista que tuve sobre lo que estaba ocurriendo en esa reunión, y estoy de acuerdo con las sugerencias de otras personas de que estaba relacionado con drogas. No lo sabía en ese momento, pero el condado de Douglas, el condado en el que se encuentra Omaha, tiene un gran problema con la metanfetamina, probablemente el más grande de todo el país, y como yo y muchos otros sospechan, en realidad me topé con un trato de metanfetamina, probablemente uno bastante grande, considerando el tipo de armamento que tenían. No solo me apuntaron con una especie de pistola todo el tiempo, sino que uno de los otros tipos emergió con el tipo de arma que solo había visto en Call of Duty. Estoy hablando del tipo con todo tipo de accesorios y cosas así. Como dije, hubo un momento en el que realmente pensé que iba a morir.
Pero cuando escuché al tipo con la pistola apuntada a mí decir «traigan la cinta», empecé a pensar que podrían tener algo aún peor en mente para mí. Lo extraño es que, aunque eso no significaba que me iban a matar, mis instintos de supervivencia me decían al menos que eso nos compraba un poco más de tiempo. Pensándolo bien, dejar que me ataran como lo hicieron podría haber asegurado mi muerte, no ayudarme a evitarla. Pero aún así, les dejé hacer lo que hicieron con la esperanza de que la obediencia pudiera llevar a la misericordia. Me pusieron cinta sobre los ojos, así como alrededor de las muñecas y los tobillos. Me hicieron arrodillarme en la tierra mientras me registraban. Estoy bastante seguro de que también revisaron mi coche, y lo digo en serio cuando digo que tenían un equipo bastante avanzado, porque supongo que necesitas algo bastante avanzado para saber si hay equipos de grabación secreta en un coche. Uno de los tipos dijo, el coche está limpio de micrófonos en algún momento, lo que me hizo darme cuenta de que esos tipos no eran tus típicos drogadictos. Hablo de nuevo diciendo que no era un policía, que podían registrarme todo lo que quisieran, pero que no encontrarían ninguna placa ni arma ni nada de eso. Pero eso no parecía satisfacerlos, y siguieron discutiendo entre ellos sobre qué hacer conmigo. Sé que sacaron mi licencia en un momento porque los escuché pasándosela entre ellos preguntándose ¿conoces a este tipo? O ¿lo reconoces? Cosas así. No puedo ni describir lo aliviado que me sentí cuando los oí a todos estar de acuerdo en que nunca me habían visto antes y que probablemente no era ningún tipo de policía encubierto ni nada. Estaba rezando para que eso significara que no me matarían, pero al mismo tiempo sabía que eso significaba que todavía estaba en bastante peligro. No mucho después, empezaron a discutir sobre lo que iban a hacer conmigo. El tipo que había estado sugiriendo que me mataran seguía haciendo esa sugerencia, pero el tipo que me ordenó que me ataran, el mismo que primero me apuntó con una pistola, seguía diciéndole que se callara, diciendo que matarme era una mala idea, que solo les traería más problemas. Durante esos pocos minutos de puro terror, era como mi mejor amigo en el mundo, porque si el sanguinario hubiera estado a cargo, definitivamente no estaría aquí para escribir esto. Pero justo cuando parecía que iba a salir ileso, el jefe del grupo pareció tener un cambio de opinión repentino. Dijo algo como, ¿sabes qué? Creo que tienes razón, no podemos arriesgarnos. Probablemente sea un buen samaritano que va a ir directo a la policía. Empecé a gemir que no lo haría, que nunca delataría, que solo me iría y olvidaría lo que vi, sin causarles ningún problema. Pero eso no parecía hacer efecto, y cuando oí que el jefe hacía algo con su pistola, le rogué una y otra vez que no me matara. Intenté de todo, recordándole que sería demasiado problema, que lamentaba haberlos interrumpido, que no había visto nada, pero ninguna palabra que salió de mi boca pareció cambiar su opinión. Ni siquiera había terminado de hablar cuando sentí que presionaba la pistola contra la parte trasera de mi cabeza, y mientras sentía que empezaba a llorar debajo de la cinta que me habían puesto en los ojos, deseé no haberme levantado de la cama esa mañana. Lo último que oí decirle antes de que apretara el gatillo fue, empiecen a cavar un agujero, y luego, después de que cada músculo de mi cuerpo pareció tensarse en preparación para la muerte, escuché el clic del disparo, un clic sordo que pareció resonar en mi cráneo. Pero luego no pasó nada. No hubo un bang, ni dolor, ni sangre, ni sesos. No estaba cayendo hacia adelante, ni hacia atrás, ni nada. Todavía estaba allí, arrodillado, tenso, sintiendo cómo la orina se deslizaba tristemente por mi muslo. Y todo lo que podía oír era risa. Todos estaban riendo de mí, riéndose de cómo había suplicado y rogado que no me mataran cuando todo fue solo una cruel broma para infundirme el temor de Dios. Y déjame decirte, funcionó. Sentí el aliento caliente del jefe en mi cuello mientras debía estar inclinado para decirme algo como, me quedo con tu licencia, si algo sucede, enviaré a alguien a visitarte, considéralo una póliza de seguro. Y la próxima vez habrá una en la recámara. Más tarde me dijeron que eso se llamaba disparo en seco o algo así. En cualquier caso, cuando disparas un arma sin nada en la recámara, todo lo que hace es un clic fuerte, o al menos, para mí, se sintió fuerte. Después de eso, me arrojaron al asiento trasero de un coche, y por la muy corta distancia que me movieron, deduje que estaba de vuelta en el mío. No mucho después, oí motores arrancando, luego moviéndose vehículos, y luego silencio. Me dejaron allí, en el asiento trasero de mi coche, atado y con los ojos vendados, por lo que parecieron días. En realidad, fueron solo unas 24 horas, y si un granjero que pasaba por los caminos secundarios no me hubiera visto, hay una posibilidad de que hubiera muerto de deshidratación.
Mi teléfono tenía más de 50 llamadas perdidas. Ya me habían reportado como desaparecido por mis padres. Fue todo un problema y, obviamente, una gran parte de lo que siguió fue ser interrogado por la policía. No pedí hablar con ellos, pero considerando cómo me encontraron, mis padres querían que hablara. Simplemente me negué a hablar con el oficial que se presentó y les expliqué a mis padres por qué me negaba a decir una palabra sobre lo que había pasado. Eso fue, honestamente, la peor parte. Que me amenazaran de muerte y ser sometido a lo que equivalía a una ejecución simulada fue una cosa, pero hacer que mi propia madre y padre se dieran cuenta de que ya no estaban seguros en su propia casa fue algo completamente diferente. Nos mudamos poco tiempo después, viviendo con la familia en Des Moines durante unas semanas, hasta que encontramos un apartamento, el cual mis padres usaron como base para vender la casa. De vez en cuando, el caos cruel y enloquecedor de todo me golpea de una vez. Todo eso, nuestras vidas enteras trastocadas, todo por un giro equivocado que tomé en un camino de tierra en el condado de Douglas, Nebraska. Hace unos años estaba cazando alces con mi hermano en Alberta, Canadá. Esa mañana, mi compañero de caza, Paul, y yo nos dirigíamos a cazar cerca del río Simonet, pero solo llevaba mi rifle, ya que Rob no tenía una licencia de caza mayor en ese momento. Como algunos de ustedes sabrán, las orillas del Simonet son consideradas territorio de osos, y dado que la mitad de un grupo de caza era muy vulnerable sin un arma de fuego, nos dirigimos a la estación de guardabosques más cercana para preguntar sobre avistamientos de osos. El guardabosques fue muy servicial y nos advirtió que definitivamente había un oso grizzly en la zona. Habían estado rastreando avistamientos durante semanas, y el guardabosques nos dijo que si nos manteníamos en ciertos senderos y evitábamos otros, podríamos mantenernos fuera del territorio del oso, lo que reduciría nuestras posibilidades de encontrarnos con él. Eso puede parecer una tontería para quienes entienden cuán vasto puede ser el territorio de un grizzly, pero aquí creemos que la mitigación puede ser tan efectiva como la protección directa. En fin, habíamos estado caminando durante aproximadamente una hora, y como había una capa fresca de nieve en el suelo, era mucho más difícil reconocer dónde se bifurcaba cada sendero, etc. De repente, ambos nos dimos cuenta de que podríamos haber tomado un desvío equivocado una milla o más atrás porque no parecíamos reconocer dónde estábamos. Decidimos regresar al camión para orientarnos mejor, cuando de repente notamos huellas frescas de lobos en la nieve. Los lobos generalmente no son tan peligrosos como los osos, ya que son demasiado inteligentes para atacar a los humanos. Pero aún así, nos pusimos un poco tensos mientras seguíamos caminando por la nieve en un silencio absoluto. Momentos después, vimos el cadáver de un animal tendido en la nieve, apenas tocado y sin ningún otro carroñero cerca. Esto fue una enorme señal de alerta para nosotros, ya que los cuervos tienden a descender sobre cualquier cosa que no tenga un depredador en la cima cerca, así que ambos empezamos a preocuparnos de que estábamos a punto de encontrarnos con algo que realmente no queríamos. Cargué mi rifle mientras nos acercábamos lentamente, pensando que podríamos tener un encuentro cercano con un lobo o una manada de lobos que querrían defender el cadáver. Obviamente, mientras ambos escudriñábamos la zona, extremadamente tensos en ese momento, escuché este sonido bajo, como un llamado, con un enorme abeto que parecía bloquear mi vista del lugar de donde provenía, así que no podía ver exactamente qué lo estaba haciendo. Fue entonces cuando Paul soltó de repente un aterrorizado grito agudo de grizzly, y al segundo siguiente, todo lo que vi fue a este enorme oso cargando directamente hacia él. Si no has visto cómo un grizzly puede cargar, es difícil imaginar cómo una bestia tan pesada puede alcanzar velocidades tan aterradoras, pero te aseguro que cuando quieren, esas cosas pueden volar hacia ti como un cañón de furia. Es realmente aterrador de ver. El oso se movió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar, y definitivamente no lo suficiente como para levantar mi rifle y apuntar correctamente. Pero aún así, tenía que disparar, aunque solo fuera para asustarlo, así que intenté lo mejor que pude para apuntar desde la cadera y darle al oso en la cabeza. Giré, disparé y nada. El oso ni siquiera se inmutó. Por suerte, Paul pudo ponerse a cubierto detrás de dos árboles que estaban bastante juntos, así que actuaron como una especie de empalizada entre él y el oso. El grizzly intentó darle un zarpazo, falló, y luego siguió moviéndose alrededor del árbol antes de girar en mi dirección.
No creo que pueda describir realmente el tipo de terror que sentí en ese momento. Es como nada que haya sentido antes o desde entonces. Nosotros, la humanidad, quiero decir, pasamos tanto tiempo imaginando monstruos ficticios para libros, películas o cómics cuando hay monstruos reales caminando por la tierra junto a nosotros. Y allá arriba, cerca del Simonet, ese día, tenía uno cargando directamente hacia mí. Debió de estar a no más de 8 metros de mí cuando recargué mi rifle y disparé de nuevo. Esa vez lo golpeé de verdad y vi una nube de sangre en el aire de donde la bala atravesó su hombro, pero para mi horror, tampoco pareció inmutarse en esa ocasión. Tuve que dejarme caer de espaldas para esquivar el zarpazo que me lanzó, y mientras seguía retrocediendo en la nieve, no pude encontrar la palanca para recargar adecuadamente mi rifle. El oso lanzó otro zarpazo hacia mí, pero entonces supe que debió de haber recibido una bala en el brazo o el hombro, porque la fuerza no fue tan poderosa como pensé que sería, y vi algunas gotas de sangre caer en la nieve frente a mí. Probablemente se dio cuenta de que no podría matarme solo con sus garras, así que fue entonces cuando el oso abrió su boca para morderme, lanzándose hacia adelante mientras yo yacía en la nieve. No lo planeé realmente. Lo que hice a continuación fue todo puro instinto, pero simplemente empujé el cañón de mi rifle hacia él para intentar evitar que me mordiera, y vi cómo el cañón desaparecía en su garganta. Realmente mordió esa cosa, y juro que escuché 1 o 2 de sus dientes romperse mientras mordía el acero frío durante unos segundos. Empujó la culata del rifle hacia abajo sobre mí, y eso me dio la palanca que necesitaba para trabajar el cerrojo de nuevo y cargar otra bala en la recámara. Segundos después, apreté el gatillo y envié la bala ya sea directamente a su cerebro o a su columna vertebral, porque el oso simplemente se quedó completamente inmóvil y rodó hacia un lado en la nieve. Todo el evento duró no más de tal vez 20 o 30 segundos, pero fue lo más aterrador que he vivido en mi vida. Pero las secuelas fueron probablemente peores. Podrías pensar que después de sobrevivir a algo así, estarías como hombre al diablo con ese oso. Pero solo sentí este arrepentimiento nauseabundo. Los grizzlies son animales hermosos, y si hubiera habido otra manera, lo habría dejado vivir, pero simplemente no me dio esa opción. En ese momento, era él o yo. No había forma de razonar con él, de negociar con él, de comunicarme con él fuera de la pura violencia. Y creo que eso es lo que más me asusta de la naturaleza. Una de las herramientas más poderosas de la humanidad es nuestra capacidad para comunicarnos, pero allá fuera en la naturaleza es casi inútil. Si la madre naturaleza quiere que mueras, no hay forma de detenerla. O mueres tú o muere ella. No hay un punto intermedio. Probablemente se dio cuenta de que no podría matarme solo con sus garras, así que fue entonces cuando el oso abrió su boca para morderme, lanzándose hacia adelante mientras yo yacía en la nieve. No lo planeé realmente. Lo que hice a continuación fue todo puro instinto, pero simplemente empujé el cañón de mi rifle hacia él para intentar evitar que me mordiera, y vi cómo el cañón desaparecía en su garganta. Realmente mordió esa cosa, y juro que escuché 1 o 2 de sus dientes romperse mientras mordía el acero frío durante unos segundos. Empujó la culata del rifle hacia abajo sobre mí, y eso me dio la palanca que necesitaba para trabajar el cerrojo de nuevo y cargar otra bala en la recámara. Segundos después, apreté el gatillo y envié la bala ya sea directamente a su cerebro o a su columna vertebral, porque el oso simplemente se quedó completamente inmóvil y rodó hacia un lado en la nieve. Todo el evento duró no más de tal vez 20 o 30 segundos, pero fue lo más aterrador que he vivido en mi vida. Pero las secuelas fueron probablemente peores. Podrías pensar que después de sobrevivir a algo así, estarías como hombre al diablo con ese oso. Pero solo sentí este arrepentimiento nauseabundo. Los grizzlies son animales hermosos, y si hubiera habido otra manera, lo habría dejado vivir, pero simplemente no me dio esa opción. En ese momento, era él o yo. No había forma de razonar con él, de negociar con él, de comunicarme con él fuera de la pura violencia. Y creo que eso es lo que más me asusta de la naturaleza. Una de las herramientas más poderosas de la humanidad es nuestra capacidad para comunicarnos, pero allá fuera en la naturaleza es casi inútil. Si la madre naturaleza quiere que mueras, no hay forma de detenerla. O mueres tú o muere ella. No hay un punto intermedio. Hace unos años,
Tenía un horario realmente errático en el que tenía que levantarme súper temprano para ir a la escuela antes de ir a mi trabajo, a tiempo parcial hasta las 10 u 11 de la noche. Creo que hubo unos 3 meses en los que no dormí más de unas 5 horas por noche y después de un tiempo eso comenzó a afectarme terriblemente. Noté que mi memoria empezó a fallar, mi estado de ánimo se vio seriamente afectado y la vida en general se volvió realmente difícil. Empecé a cometer errores básicos a diario y aunque algunos eran solo irritantes, uno casi me costó la vida. Fue cuando estaba conduciendo a casa una noche, y aunque había hecho el mismo trayecto tal vez unas 100 veces antes, mi cerebro, demasiado cansado, estaba al límite y tomé un giro equivocado. Sé lo que estás pensando. Eso es solo una molestia menor. Podría haberme dado la vuelta y corregido mi rumbo. Pero este giro equivocado fue en una calle de un solo sentido, y como el destino lo quiso, un joven en una moto de motocross venía en sentido contrario, a una velocidad de tal vez 40 o 50. No había nada que pudiera hacer al respecto, y el chico tampoco llevaba casco. Así que en el segundo en que lo golpeé, su cabeza se estrelló contra mi parabrisas. Su cuerpo solo se detuvo cuando sus hombros chocaron contra el vidrio destrozado. Fue la visión más horrenda que he visto en toda mi vida. La cabeza del chico estaba casi completamente abierta. No había forma de que estuviera vivo. Al menos eso es lo que pensé al principio. Pero luego, cuando mis gritos finalmente se calmaron, pude oírlo gemir con todos esos sonidos guturales que salían de su garganta, donde había sangre o algo así. Escuché esos sonidos en mis pesadillas durante meses después. El chico murió camino al hospital, y pensé que iba a ir a la cárcel por ello. Quiero decir, honestamente creí que merecía ir a prisión por mucho tiempo. Me costó mucho que la gente me convenciera de que el chico iba a toda velocidad por una calle en una moto robada, sin casco, y que si no hubiera tomado esa decisión, seguiría vivo. Yo solo cometí un error tonto, pero el chico había cometido uno fatal y criminal. Todavía no puedo justificarlo del todo para mí mismo, y aunque el Estado no decidió procesarme, su madre intentó hacer una demanda civil para sacarme algo de dinero. Traté de ofrecerle lo suficiente para cubrir el funeral del chico, pero ella quería más, quería verme en la corte. Pero luego la demanda civil fue desestimada por el asunto de la moto robada. Entiendo de dónde venía ella. No quería que fuera algo amable y respetuoso o como una obra de caridad. Quería quitarme algo, así como yo le había quitado algo a ella. Todavía voy a terapia por todo esto, y a veces todavía veo la cara de ese chico en mis sueños, con su ojo sobresaliendo y su cabeza partida, pero de alguna manera aún estaba vivo, gimiendo y gorgoteando sus últimos suspiros, todo porque me equivoqué de camino en una calle de un solo sentido. El 14 de marzo de 2014, dos estudiantes holandesas llamadas Lisanne Froon y Chris Kremers viajaron a Panamá para unas vacaciones de aventura. Planeaban relajarse en las doradas arenas de las playas de Panamá, pero también tenían la intención de realizar un trabajo humanitario desinteresado. Antes de partir de su natal Holanda, las chicas se pusieron en contacto con una escuela en un pequeño pueblo en el río Caldera llamado Boquete, preguntando si necesitaban voluntarios durante el próximo semestre. Su ayuda fue aceptada con entusiasmo por la escuela, que estaba con poco personal y pocos recursos, pero al llegar al pueblo unas semanas antes, descubrieron que no era todo lo que habían esperado. Chris Kremers escribió en su diario que los aldeanos eran groseros y nada amigables, y que su viaje había resultado ser una verdadera decepción. Para compensar lo que había sido una fase inicial decepcionante del viaje, las dos chicas planearon hacer una caminata alrededor del volcán Barú el 1 de abril de 2014. El sendero de 3 millas que rodea el volcán Barú es relativamente fácil de explorar, pero cuando las dos chicas partieron de Boquete alrededor de las 11 de la mañana, fue una de las últimas veces que alguien las vio con vida. Acompañadas por un perro local llamado Azul, Lisanne y Chris caminaron por el sendero pianista, deteniéndose solo en una posada para pedir direcciones. No está claro por qué el posadero haría esto, pero más tarde se descubrió que aconsejó a las chicas que inmediatamente tomaran un taxi de regreso a Boquete. Ninguno de los aldeanos locales admitiría que existía algún tipo de amenaza o peligro en el sendero pianista, pero si ese fuera el caso, ¿por qué el posadero les aconsejaría a las chicas que cancelaran inmediatamente su caminata? Los aldeanos de Boquete comenzaron a sospechar que algo terrible había sucedido cuando el perro Azul regresó de la caminata sin compañía, pero por alguna razón
Esperaron hasta el día siguiente para reportar la desaparición de Lisanne y Chris. Nuevamente, no está claro por qué esperarían para hacer esto, y sugiere que sabían de algo peligroso en el sendero, algo que debía evitarse durante al menos 24 horas. 2 días después, las familias de las chicas se preocuparon por la falta de comunicación y las reportaron como desaparecidas a las autoridades locales. Sus informes desencadenaron una búsqueda en el área circundante que se llevó a cabo tanto a pie como con medios aéreos, pero no se encontró ni rastro de ninguna de las chicas. Menos de una semana después de que desaparecieran, las familias de Frun y Kremers estaban tan preocupadas que volaron a Panamá para ayudar en la búsqueda, acompañadas por miembros del Departamento de Personas Desaparecidas de la policía holandesa. Los oficiales de la policía holandesa entrevistaron a los aldeanos de Boquete, quienes dijeron que era muy probable que las 2 chicas hubieran tomado un giro equivocado en la montaña en algún lugar y simplemente estuvieran perdidas en el bosque. No pasó mucho tiempo antes de que los detectives notaran algunas inconsistencias serias en las historias de los aldeanos y comenzaron a sospechar que las chicas habían sido víctimas de algún tipo de actividad criminal. Durante las siguientes 10 semanas, los equipos de búsqueda llevaron perros rastreadores por los tramos de bosques que se creía que las 2 chicas habían atravesado, pero nuevamente no se encontró ni rastro de las 2 chicas. Las autoridades tendrían que esperar hasta junio de 2014 para que hubiera algún tipo de avance en el caso, y esto vino en forma de una mujer de la tribu local Ngebe, quien se presentó en una estación de policía con algo muy inquietante en su posesión. La mujer había encontrado una mochila azul que, según afirmó, encontró a lo largo de la orilla de un río cercano. La mochila contenía gafas de sol, una cámara, 2 teléfonos celulares, dinero, 2 sostenes, una botella de agua y el pasaporte de Lisanne Frun. Los investigadores inmediatamente comenzaron a analizar el teléfono de Lisanne, y fue a través de este proceso que descubrieron algo tan confuso como perturbador. El teléfono permaneció activo durante casi 10 días después de que el par desapareciera inicialmente, y durante este tiempo hicieron repetidos intentos de pedir ayuda para ellas mismas. Hicieron varios intentos de llamar al número de emergencia 112, que es el número de emergencia holandés, así como al 911, en un intento de contactar con los servicios de emergencia panameños. Varias de estas llamadas se conectaron por un tiempo, pero debido a la mala recepción de celular en la zona, la más larga duró solo 2 segundos antes de que la señal se cayera. Poco después del análisis del teléfono de Lisanne Frun, se encontró el teléfono de Chris Kremers a poca distancia, y después de un análisis similar, las autoridades descubrieron algo realmente aterrador. Alguien había bloqueado el teléfono de Chris al ingresar el código PIN incorrecto en varias ocasiones diferentes, encendiéndolo por última vez el 11 de abril, antes de que ambos teléfonos fueran apagados hasta que se encontraron. La actividad de los teléfonos inicialmente sugirió que al menos una de las chicas permaneció viva alrededor de 5 días después de su desaparición, pero el bloqueo del teléfono de Chris, mediante la entrada incorrecta del código PIN, les indicó algo muy diferente y reafirmó la posibilidad de que hubiera habido actividad criminal. Obviamente, tanto las autoridades como las familias de las chicas encontraron todo esto profundamente preocupante, pero no fue hasta que examinaron la cámara de las chicas que comenzó a desarrollarse un escenario realmente aterrador. La tarjeta de memoria de la cámara contenía más de 100 fotos, con las primeras 50 o 60 consistiendo en fotografías típicas de turistas, de las 2 chicas sonriendo o posando. Sin embargo, a medida que los investigadores continuaron revisando las imágenes, el tono de las fotos comenzó a cambiar dramáticamente. Una fotografía mostraba a Chris Kremers con una expresión de puro terror en su rostro y estaba fechada en torno al momento en que las chicas comenzaron a contactar con los servicios de emergencia. El resto de las fotos fueron tomadas el 8 de abril, entre la 1 y las 4 de la madrugada, y representaban objetos aparentemente aleatorios, como un palo con plástico pegado, grupos de follaje, un cañón o un puente. Los investigadores sugirieron que debido al encuadre constante de las fotos, fueron tomadas intencionalmente, quizás para servir como marcadores de sendero, para ayudar a las jóvenes a orientarse en su ruta, o incluso como una manera para que los rescatistas las localizaran si encontraban la cámara antes que a las chicas. También puede que las chicas estuvieran usando el flash de la cámara como fuente de luz, o tal vez para ahuyentar a los animales depredadores.
pero hubo otros que sugirieron que ni Frun ni Kremers tomaron las fotos y que un posible secuestrador las había tomado mientras jugaba con la cámara. Los padres de Lisanne Frun estaban extremadamente molestos cuando vieron el estado áspero y asustado en que se encontraban sus hijas y rogaron a las autoridades que no publicaran ninguna de las fotos. Sin embargo, a pesar de sus deseos, un canal de noticias panameño filtró accidentalmente algunas de las fotos y lo mismo ocurrió en Holanda. Esta última filtración incluía una foto que parecía mostrar la parte trasera de la cabeza de una de las chicas, y quienquiera que fuera, presentaba una herida bastante grave en la cabeza, con sangre enredada en su cabello. Las filtraciones desataron una salvaje especulación de que no solo las chicas habían sido secuestradas, sino que un atacante había tomado fotos de sus víctimas para servir como una especie de macabro trofeo. Después del descubrimiento de la mochila, los equipos de búsqueda se trasladaron al área donde fue encontrada, explorando las orillas del río Culebra, cerca del pequeño pueblo de Alto Romero. Alto Romero estaba lejos del sendero que Chris y Lisanne habían tomado originalmente, lo que refuerza la idea de que de alguna manera se habían perdido después de tomar un giro equivocado. Poco después de que los equipos comenzaran la nueva búsqueda en esa área, encontraron un montón de ropa de Chris Kremers en la orilla del río. Cada prenda había sido cuidadosamente doblada y colocada en la orilla del río, y parecía estar en el lado opuesto del banco donde se habían tomado las fotografías. Algunos sospechaban que los indígenas locales habían encontrado la ropa descartada y la habían doblado cuidadosamente con la esperanza de que alguien regresara por ella. Esto llevó a que un gran número de ellos fueran interrogados en relación con la desaparición de las chicas, pero ninguno admitió haberlas visto, ni vivas ni muertas. 2 meses después de que los equipos de búsqueda concentraran sus esfuerzos alrededor de Alto Romero, se descubrieron los primeros restos humanos. Uno de los equipos de búsqueda descubrió un zapato de senderismo detrás de un árbol a lo largo del mismo tramo de río donde se había encontrado la mochila de Lisanne. Inicialmente, creyeron que solo era otra prenda de vestir de repuesto, pero al inspeccionarlo más de cerca, el zapato contenía un pie humano cortado. Para finales de agosto, el análisis de ADN había determinado con éxito que el pie pertenecía a Lisanne Frun y que las búsquedas adicionales habían encontrado trozos de carne podrida que coincidían con el ADN de Chris Kremers. Fue una revelación desgarradora para las familias de las chicas, ya que significaba que las posibilidades de supervivencia de sus hijas eran extremadamente escasas. Sin embargo, la pregunta seguía siendo: ¿cómo diablos terminaron sus cuerpos en un estado tan macabro de desmembramiento? Pasó hasta marzo de 2015, casi un año después de que Kremers y Frun viajaran a Panamá, para que los investigadores finalmente llegaran a su conclusión definitiva. A su juicio, lo más probable es que las 2 chicas sufrieran algún tipo de trágico accidente en el sendero después de perderse en el bosque. La fractura catastrófica del tobillo que sufrió Lisanne sugería que había caído desde una gran altura antes de fallecer, ya sea en el río o cerca de él. Chris Kremers probablemente intentó luego descender por el acantilado en la oscuridad, pero debido a las condiciones de baja visibilidad, no pudo encontrar a Lisanne ni regresar al sendero. Chris murió de alguna manera mientras intentaba salir del bosque, dejando a Lisanne muerta o moribunda en algún lugar de la oscuridad. Sus restos luego se descompusieron y gracias al río y a las intensas lluvias tropicales, terminaron esparcidos por millas, río abajo. Para algunos, finalmente hubo una resolución sólida al misterio, pero para otros, aún abundaban los morbos. Una de las redactoras del periódico panameño La Estrella, Adela Coriat, afirmó que las autoridades habían manejado completamente mal el caso. Informó que no se estableció una cadena de custodia para las pruebas recuperadas ni para los restos humanos. También informó que las más de 30 huellas dactilares encontradas en la mochila no solo permanecen sin identificar, sino que ni una sola de las personas indígenas involucradas en el caso había registrado sus huellas dactilares para eliminarlas de la sospecha. La periodista también planteó preocupaciones adicionales sobre el análisis de la cámara y los teléfonos de las chicas, afirmando que el estado del equipo no era consistente con los lugares donde se había descubierto. Afirmó haber visto fotografías del equipo y argumentó que la falta de daños en los artículos era extremadamente sospechosa, casi como si la policía los hubiera recuperado de una casa o vivienda y no de la selva tropical, como habían afirmado anteriormente.
La periodista también dijo que solo se realizó un análisis superficial de la cámara y que, aunque era posible escanear las tarjetas de memoria en busca de fotos que habían sido eliminadas, la policía panameña había descuidado completamente hacerlo, a pesar de que esto podría haber proporcionado pistas vitales sobre lo que sucedió exactamente el día de la muerte de las chicas. El abogado panameño, Enrique Arrocha, quien fue contratado por la desconsolada familia Kremers, también expresó sus preocupaciones sobre la manipulación de las pruebas. Afirmó que, a pesar de los informes en contrario, no se realizó ninguna investigación forense en el lugar donde se encontraron los cuerpos de las chicas. Además, muchas de las fuentes de la investigación permanecen completamente no verificadas, lo que significa que, para todos los efectos, los oficiales de policía podrían haberlas fabricado. Pero quizás lo más inquietante de todo es que Enrique afirmó que ni los cráneos de Chris ni de Lisanne fueron recuperados, y que a pesar de intensas búsquedas en el área alrededor de Alto Romero, las piezas más importantes de sus esqueletos nunca se encontraron. Si las dos chicas murieron por heridas accidentales, parece extremadamente improbable que ninguno de sus cráneos fuera recuperado. Y Enrique cree que esta es la evidencia más convincente de juego sucio en todo el caso. A la luz del mal manejo de las muertes de las chicas por parte de las fuerzas del orden, una serie de teorías de conspiración y sugerencias de encubrimiento han ganado fuerza. Algunos críticos han afirmado que los indígenas de la zona pueden haber asesinado a las dos chicas y ahora están ocultando su participación en el crimen al entregar pruebas y pretender cooperar. Algunos incluso han argumentado que los huesos del muslo y los cráneos desaparecidos son evidencia de que las dos chicas fueron canibalizadas después de sus muertes. Otros han sugerido que las chicas fueron víctimas de narcos o traficantes de órganos, lo que explicaría por qué sus cuerpos estaban en pedazos. Aunque no faltan teorías sobre la verdad sombría de lo que sucedió ese día, hay un hilo común en todas ellas, y es cómo las autoridades panameñas han permanecido sospechosamente calladas e inactivas con respecto a la investigación durante los años que siguieron. Es totalmente posible que esto se haya hecho para proteger la industria turística de Panamá, que es esencial para su economía emergente. Sin embargo, otros han sugerido que los narcos han sobornado a miembros clave del gobierno para evitar que las autoridades internacionales descubran su participación en la muerte de las chicas y obstaculicen sus negocios multimillonarios. Cuando todo está dicho y hecho, la pregunta clave en este caso es si alguien realmente asesinó a Chris Kremers y a Lisanne Frun, o si todo fue solo un horrible accidente. Por mucho que al gobierno panameño le incomode admitirlo, entre los años 2009 y 2017, otros 24 turistas han desaparecido mientras caminaban en Panamá o han aparecido muertos en circunstancias extremadamente misteriosas. En 2017, periodistas independientes de Panamá y Estados Unidos llevaron a cabo una investigación sobre las muertes y desapariciones, llegando a la misma conclusión, que podrían ser obra de un asesino en serie no identificado. Documentos forenses filtrados sugirieron que alguien desmembró a las jóvenes y dispersó los restos deliberadamente, lo que es exactamente lo que parece haber ocurrido con muchas de las otras víctimas. Lo más insidioso y peligroso de este caso particular es que, al encubrir una serie tan aterradora de asesinatos, las autoridades panameñas no solo están negando justicia a las familias Frun y Kremers, sino que esencialmente están cavando las tumbas de muchas más víctimas. Si realmente hay un asesino en serie activo que apunta a los turistas en los senderos de la jungla de Panamá, ciertamente no faltan víctimas potenciales de las que elegir. Así que si estás planeando un viaje a Panamá, quizás deberías evitar caminar por el sendero pianista, ya que podrías tener que preocuparte por algo mucho más aterrador que los jaguares. El 7 de febrero de 2018, el bombero canadiense de 49 años, Danny Philippidis, estaba en un viaje de esquí en la montaña Whiteface, en Wilmington, Nueva York. El evento era una actividad anual regular, a la que asistían tanto bomberos activos como retirados, y el día en cuestión, Danny y sus 8 compañeros decidieron esquiar en uno de los picos más altos de los Adirondacks. Todos podían considerarse esquiadores experimentados, pero incluso los atletas más resistentes habrían encontrado esta pista en particular extremadamente agotadora. Así que, a media tarde, la mayoría del grupo de Danny decidió dar por terminada la jornada.
Sin embargo, Danny quería hacer una última bajada antes de retirarse por el día, con sus amigos esperándolo en una cabaña a mitad de la montaña. Sin embargo, justo cuando esperaban su llegada, una de las peores tormentas de nieve de la década azotó la montaña Whiteface, reduciendo la visibilidad a casi nula. Naturalmente, los amigos de Danny estaban extremadamente preocupados por su bienestar, y cuando no regresó a la hora que esperaban, se dirigieron al complejo donde se hospedaban para reportarlo como desaparecido. Los equipos de búsqueda y rescate comenzaron a rastrear la montaña en busca de cualquier señal del bombero desaparecido, pero a pesar de una búsqueda nocturna en el área, Danny no apareció. Al día siguiente, muchas más personas se unieron a los equipos de búsqueda, incluyendo la Policía Estatal, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y decenas de voluntarios civiles. Algunos teorizaron que Danny simplemente había empacado sus pertenencias y regresado a Canadá, pero una búsqueda en su habitación de hotel reveló que había dejado su pasaporte y otros elementos esenciales, lo que significaba que tenía que estar en las cercanías. Cuando la noticia de la desaparición de Danny llegó al Departamento de Bomberos de Toronto, más de 100 bomberos activos y retirados viajaron a Wilmington para ayudar en la búsqueda, y durante la semana siguiente, un total de más de 6,000 personas trabajaron en turnos para intentar traerlo de vuelta a salvo. Afortunadamente, 6 días después de desaparecer, Danny fue encontrado vivo y bien, pero en un lugar que nadie esperaba. Danny no estaba en Nueva York, ni tampoco en Canadá. Estaba casi a 3,000 millas de distancia, en el estado de California. La historia de su reaparición comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana del martes 13 de febrero. La esposa de Danny estaba en una reunión con uno de los grupos de búsqueda cerca del lago Placid, cuando recibió una llamada telefónica muy extraña de un número que no reconoció. Su teléfono había estado sonando casi sin parar toda la semana, por lo que no era inusual recibir una llamada misteriosa. Pero cuando contestó y escuchó la voz al otro lado, casi se le doblaron las rodillas de alivio. Era Danny, usando un apodo cariñoso que había usado durante años. Cuando ella le preguntó dónde estaba, él le dijo que estaba al otro lado del país, en el aeropuerto de Sacramento. La esposa de Danny pudo notar solo por su voz que él no estaba bien, así que le dijo que colgara, buscara ayuda e informara a quienes lo asistieran que era una persona desaparecida. La policía de Sacramento acudió rápidamente en ayuda de Danny, encontrándolo en un estado de extrema desorientación en la terminal de alquiler de autos del aeropuerto, todavía vestido con la ropa de esquí que llevaba puesta cuando desapareció 6 días antes. No tenía idea de qué día era, y cuando se le pidió que describiera una señal de tráfico cercana para determinar su estado mental, confundió el evidente color azul con un verde brillante. También tenía en su posesión un iPhone nuevo, sin tener idea de dónde lo había comprado, y cuando regresó a casa, quienes lo conocían notaron que se había cortado el cabello en el tiempo que había estado desaparecido. Cuando se le preguntó cómo había llegado a California, Danny afirmó que no lo recordaba, y fue la primera persona en sugerir que su memoria fragmentada se debía a algún tipo de lesión en la cabeza que había sufrido mientras esquiaba. Sin embargo, tenía recuerdos vívidos de estar sentado en el asiento del pasajero de un camión de 18 ruedas y que había dormido mucho durante su viaje. Después de una breve evaluación en el lugar, Danny fue llevado rápidamente a un hospital cercano para ser examinado por un posible trauma craneal. Sorprendentemente, fue dado de alta pronto, sin que se encontraran signos de ninguna lesión. Según el sargento Sean Hampton, del Departamento del Sheriff del Condado de Sacramento, los oficiales conversaron con Danny durante bastante tiempo en el aeropuerto, y todos ellos estaban lo suficientemente confiados de que no estaba bajo la influencia de drogas o alcohol. Llegaron a la conclusión de que Danny había sido dejado en el aeropuerto la noche anterior a su hallazgo y que, basándose en lo poco que podía recordar, debió haber dormido aproximadamente cerca del Boulevard de Richard antes de dirigirse al aeropuerto, justo antes del amanecer. Dado lo misteriosamente fascinante que era el caso de Danny, no pasó mucho tiempo antes de que los medios nacionales se involucraran en una búsqueda exhaustiva de la verdad. Se transmitieron fotos de Danny, así como la ropa que llevaba puesta en el momento de su desaparición, por todo Estados Unidos y Canadá, con la esperanza de que alguien que se lo hubiera encontrado en su viaje pudiera aportar alguna información. Se realizó un esfuerzo particular en intentar encontrar a los conductores de camiones con los que Danny había viajado durante un viaje de 6 días,
pero a pesar de la enorme cantidad de publicidad, ninguno de ellos se presentó para identificarse. Solo 6 meses después de estar de regreso en su natal Toronto, Danny creía haber reconstruido una imagen sólida de lo que había sucedido durante los 6 días que estuvo desaparecido. En una entrevista con un importante medio canadiense, Danny declaró que toda la situación comenzó cuando tomó un giro equivocado mientras esquiaba en la montaña Whiteface. Después de tomar este giro equivocado, Danny creyó que había sufrido una caída grave, golpeado su cabeza y perdido el conocimiento. Luego, después de despertar, caminó hasta la cabaña principal de esquí, solo para descubrir que estaba cerrada. En realidad, esto es muy poco probable, ya que los equipos de rescate buscaron intensamente en esa área, y es más probable que confundiera la zona de programación infantil con la cabaña principal, un lugar que definitivamente estaba cerrado en el momento de su desaparición. Estando extremadamente aturdido y confundido en ese momento, Danny afirmó que caminó hasta una carretera cercana antes de hacer dedo para pedir un aventón a un camionero que pasaba. Es aquí donde su memoria se vuelve muy fragmentada, y solo recuerda haber vomitado en una parada de camiones antes de enterarse de que estaba a medio camino del país, en el estado de Utah. Recordó haber experimentado un dolor de cabeza intenso y fatiga extrema durante este momento de lucidez, y que lo único que quería hacer era dormir mientras continuaba su viaje hacia el oeste. Hacia el final del viaje, el camionero misterioso que le dio a Danny un aventón afirmó que habían llegado a lo que llamó el final de la línea antes de dejarlo en Sacramento. Danny afirmó que no podía recordar el nombre del conductor ni de qué hablaron, y hasta el día de hoy, la identidad del camionero sigue siendo completamente desconocida. Al llegar al centro de Sacramento, Danny afirmó que de repente se dio cuenta de la gravedad de su situación y supo que necesitaba contactar a sus seres queridos. Fue entonces cuando retiró $1,000 en efectivo de una tarjeta de crédito para comprar un teléfono, pero no tenía idea de cómo había conseguido la tarjeta en sí. También es algo misterioso que no haya usado simplemente un teléfono público o comprado un teléfono más barato si solo era para hacer una llamada, pero de todos los misterios que tiene este caso, este es sin duda uno de los menores. Un misterio mayor es por qué, después de darse cuenta de que estaba al otro lado de Estados Unidos y era una persona desaparecida, optó por no contactar a su familia ni llamar al 911, sino que decidió dormir en la calle durante la noche. Es posible que todavía se sintiera exhausto y no estuviera pensando con claridad, pero el propio Danny no tenía una explicación concreta para su comportamiento en ese momento. A la mañana siguiente, todavía con su ropa de esquí, Danny hizo dedo para llegar al aeropuerto de Sacramento, y es en ese momento cuando afirmó que de repente recordó el número de teléfono de su esposa. Luego se puso en contacto con ella, y el resto ya lo conocemos. Los profesionales médicos han sugerido que el comportamiento extraño de Danny podría haber sido causado por una de dos cosas. El doctor Charles Tator, un neurocirujano con sede en Toronto, cree que Danny sufría de amnesia retrógrada, la pérdida de memoria como resultado de un golpe en la cabeza. Si Danny realmente sufrió una lesión en la cabeza después de su giro equivocado, es posible que la conmoción resultante haya causado lagunas en su memoria. La amnesia retrógrada tiende a durar desde unos pocos segundos hasta 48 horas, lo que significa que no explicaría la totalidad de la pérdida de memoria de Danny. Por otro lado, la doctora Jennifer Ryan, una científica senior en el Instituto de Investigación Rodman de Toronto, argumenta que Danny experimentó otra forma de amnesia en forma de un estado de fuga disociativa. Derivada de la palabra latina para huida, una fuga es una rara condición mental que puede ser desencadenada por una lesión en la cabeza, pero también puede ser causada por un evento traumático o una perturbación emocional. Las personas con fuga disociativa han sido conocidas por perder temporalmente su sentido de identidad personal antes de vagar impulsivamente lejos de sus alrededores habituales. Pueden no mostrar ningún signo de enfermedad o lesión, pero en cambio exhiben un comportamiento radicalmente diferente y tienen una extrema dificultad para recordar quiénes son o dónde están. La doctora Ryan afirma que los sujetos típicamente no recuerdan el viaje en sí, sino que su memoria se activa cuando se encuentran en un nuevo lugar desconocido. El verdadero problema con episodios amnésicos como este es que algunos sujetos nunca recuperan por completo esos momentos perdidos, dejándolos con lo que se conocen como islas de memoria
que permanecen para siempre inaccesibles para ellos. Esto bien podría ser el caso de Dani Filippidis, lo que significa que las piezas faltantes del rompecabezas podrían nunca ser descubiertas. Incidentes como la desaparición de Dani muestran cuán frágiles son realmente nuestras mentes. Para todos los efectos, Dani Filippidis estuvo muerto durante unos días. Podría haber sido una especie de muerte de identidad y no una muerte física. Pero ¿cuál es la diferencia cuando los bancos de memoria que conforman nuestras personalidades se borran de repente? Tal vez si hubiera golpeado su cabeza un poco más fuerte después de ese fatídico giro equivocado, el Dani Filippidis que alguna vez fue, podría no haber regresado nunca.